cambiar nuestra mentalidad. ¿Cuántos vamos a cambiar nuestra mentalidad? Aquí no hay gente perfecta, aquí hay gente que todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo estamos renovando. Por ahí me decía uno de mis exalumnos que yo le invité a la iglesia y me dice: yo no voy a ninguna iglesia cristiana porque está llena de hipócritas. Y le dije: amén. Aquí hay pura gente que somos ex algo, pero estamos en un arrepentimiento y estamos cambiando. Y estamos aquí porque queremos ser renovados. Queremos aquí porque queremos que nuestra mente sea renovada, que nuestro corazón sea sanado, que nuestro corazón sea renovado, pero por el Señor. Que nuestros pensamientos sean renovados, pero por el Señor. Y entonces a eso venimos. Decía nuestro amigo Santiago, dice que la iglesia es un hospital de enfermos. Y aquí venimos a curarlos. Y por eso le gusta mucho ir a la iglesia. Entonces, tenemos que entender que la palabra de Dios va a cumplir su propósito. Por eso es importante revisar lo que sale de nuestra boca. Palabras incorrectas te pueden atar. Un cristiano no sabe el poder creativo que está en su boca. Imagínense nada más el poder creativo que está en la boca de cada uno de nosotros. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y vamos a explicar a qué nos referimos. Y me estoy apurando para que no se me desespere. Eso decía de la iglesia antigua: quien se duerma se lo lleva el diablo. No faltaba ahí se hacía el silencio y alguien roncando por ahí. Ya se durmió. Génesis 1, versículo 1. Del 1 al 5, vamos a leer. Pero quiero que pueda entender el contexto de esto, ¿verdad? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana. Versículo 2, por favor. El versículo 2. 1, 2, por favor. Tres, por favor, versículo 3. Y dijo Dios, esta palabra, y dijo Dios. Entonces, cuando vemos aquí y ejemplificamos esta parte, pero cuando vemos entonces también todo lo que viene en el libro de Génesis, capítulo 1, que hay un tema teológico que a mí me apasiona, pero del versículo 1 al versículo 2 en el Génesis, algunos teólogos mencionan que pasaron cerca de 3,000 años, imagínense, pero eso lo veremos en otro momento. Pero en el tema de la creación, en el tema de lo que sucede aquí, y vemos aquí, y dijo Dios, y en otros versículos vemos que dice, y por la boca de Dios, y en otro dice, y por la palabra de Dios fue hecho, y por la boca de Dios fue creado, y porque Dios dijo, se ha hecho, y se separó. Entonces todo esto, y entendemos que tenemos un Dios que el poder creativo sale por su boca, pero también debemos entender que cada uno de nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos que entender que Dios tiene un poder creativo como Él quiera, pero nos ejemplifica por su boca. Y entonces nosotros, si somos hechos a su imagen y semejanza, es decir, que se confirma la palabra porque en nuestra boca hay un poder, porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces tenemos que entender que así como Dios crea las cosas, tú también estás diseñando y estás creando las cosas por medio de tu boca. Aquí lo estamos observando en Génesis, en el capítulo 1. Y es interesante esto, porque como cristianos,
a veces les cuesta trabajo a algunos, pero a mí me molesta bastante y me molesta que hay personas, hay grupos religiosos de nueva era y de todo esto, pero por ejemplo, hace algunos años salió un libro, ahí se llamaba La Ley de la Atracción, y entonces que lo piensas y lo declaras y te pones que tú quieres irte a Londres, te tomas aquí o a París y la foto de la Torre Eiffel la pones en la pared de tu cuarto y todos los días la ves ahí así, hasta ahí así viéndola. Y hay 15 minutos la ves y estás declarando y yo voy a ir y yo voy a estar y todo eso. Entonces, esto a ellos le habla o le menciona la famosa la ley de la atracción. Fue muy novedoso en los inicios del 2005, 2006, más o menos por ahí. Yo cuando te hablo de cosas de estas, no es algo que a mí me contaron. A mí me gusta mucho leer y estudiar, entonces yo me meto. Entonces, me regalaron el libro de la ley de la atracción y los videos y vi todo. Pero entonces, como yo tengo antecedente de lo que es la Biblia, yo entendí que lo que ellos están haciendo, ellos entienden el poder de la creación, ellos entienden el poder de lo que hace Dios. La salvedad que ellos utilizan es que ellos, en alguna medida, ellos creen que pues todos somos dioses, ¿verdad? Bueno, ahí es una cuestión que ellos definen así. La palabra de Dios nos enseña otra cuestión. Pero ellos entienden que lo que sale de su boca tiene poder y se va a cumplir. Y ellos hacen en sus cuartos un collage y quiero este carro, quiero esta casa, quiero este perfume, quiero todo esto. Y ellos están ahí todo el día así, todos los días en la mañana y piensan y lo visualizan y ya me vi. Entonces, es una cuestión, pero ellos están usando el poder creativo de Dios. ¿A Dios lo podemos manipular? Claro que no. Pero lo que sí nos da Dios por medio de su palabra es la autoridad para poder declarar las cosas que no son como si fuesen hechas. Y yo decía, a mí lo que me molesta es que este tipo de grupos creen mucho más esto que a unos cristianos. Imagínense esto. Vamos entonces a Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1:20. Le comparto, el libro de Romanos es mi libro favorito. Romanos capítulo 1, versículo 20. Y dice el versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen, ¿qué dice ahí? Claramente visibles. ¿Desde cuándo? De la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, aquí es muy claro lo que nos está diciendo, porque lo invisible de Dios, lo que no entendemos, es hecho eterno. Y fíjense nada más que aquí nos dice que no tiene ninguna excusa. ¿Qué quiere decir esto? Que Él puede hacer como Él quiera. Entonces, Dios crea de la nada, crea lo que Él quiera crear. Si Él quiere en este momento a ti que seas millonario, si Él quiere te da 20 metros más de altura, 20 centímetros más de altura. Si Él quiere en este momento y estás atravesando una enfermedad, Él te sana. O sea, Él hace lo que Él quiere como Él quiera, porque es un poder creativo. Vamos a Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Y dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Aquí es que yo te pondría a ti a reflexionar como padres. ¿Qué palabras queremos entregarle a nuestros hijos? ¿Qué palabras queremos entregar a nuestro matrimonio? ¿Qué palabras queremos entregar a nuestra familia? ¿O podemos hablar entonces como sabios? Porque dice que la palabra del sabio trae una medicina. Y esta medicina a la que se refiere es una medicina que viene a ser corazón. Esta medicina es aquella que viene a traer una sanidad al interior, una sanidad al alma,
una sanidad que puede traer un cambio en nuestras vidas, un cambio generacional. Entonces, seamos sabios. Isaías capítulo 55.